Dios es paciente y misericordioso. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie del profeta Amós. Hoy vamos con el capítulo 4 y ahí vemos la paciencia de Dios. Cuánto Él advierte a su pueblo cuando se han apartado del camino antes de ejecutar un juicio. Miren, la ira de Dios es algo real. Dios es un Dios santo y justo y tarde o temprano juzgará a los que persisten en pecar. Pero el Señor es paciente. Hay un versículo que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él da muchísimas oportunidades que los pecadores se arrepientan y vengan a Él. Hoy en día, más que nunca, es importante alumbrar con la luz de Cristo, con el mensaje, con las buenas noticias del Evangelio, porque el Señor está enviando una y otra advertencia a la humanidad a través de pandemias, a través de guerras, terremotos, desastres naturales, hambre, escasez. Todas estas señales del fin son como dolores de parto, donde el Señor advierte una y otra vez a la humanidad que se arrepientan de sus pecados, que abandonen su maldad, que vean a Jesús. Y usted y yo, que conocemos al Señor, que sabemos que es un Dios perdonador, un Dios de toda gracia, no nos cansemos de anunciar el camino de salvación, y el único camino es Cristo Jesús. Pero Dios es un Dios paciente. Mire ahí en Amós capítulo 4 cuántas advertencias le dio al pueblo de Israel. El profeta comienza dirigiéndose a las mujeres de Samaria. Mire qué tremendo, las compara con vacas de Basán. Mire el versículo 1, oíd esta palabra: vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Eran mujeres que se daban la gran vida de lujos. Mire, la región de Basán era una región allá por el río Jordán, llena de pastos verdes, que tenían las vaquitas más hermosas, bien saludables, bien alimentadas por el pasto verde que había en la región de Basán. Y el profeta está comparando a estas mujeres de Samaria, que le pasaban exigiendo a sus esposos que les mantuvieran esa vida de lujos, aún a costa de los pobres. Mire, con maldad, con despojo, con rapiña, con egoísmo, con falta de misericordia, ellos oprimían a los más pobres en Israel. Había una gran injusticia social para poder ellas mantener su lujo. Y les dice: oigan, vacas de Basán, viene juicio sobre Israel si no se arrepienten. Y el juicio era la invasión asiria que iba a venir. Ahí dice en el versículo 2: Jehová el Señor juró por su santidad. Era un juicio certero que iba a venir. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. La cautividad de parte de los asirios venía sobre Israel y sobre sus hijos por su pecado sin arrepentimiento. Y cualquiera diría: pero qué duro el castigo del Señor. Lo que pasa es que ya les había dado muchas oportunidades de arrepentirse y no habían querido venir al Señor. Veamos algunas de estas oportunidades. Miren, el 6 habla de que les hizo pasar hambrunas: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Y dice en el 8: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. Vino una gran sequía y una gran sed, se arruinaron las cosechas y aún así no se querían volver al Señor. Mire, cuando pasan desastres naturales, cuando pasan cosas graves en el mundo y en nuestra vida, deberíamos de hacer una pausa y decir: Dios me está haciendo una oportunidad de reflexionar, de escudriñar mis caminos y volver al Señor. Él es lento para la ira, Él es paciente y da muchas oportunidades. Así hoy en día el Señor está dando muchas oportunidades a la humanidad que se arrepienta y crea en Él. Pero tarde o temprano ese día del juicio final vendrá. Ese león de Judá rugirá contra las naciones. Por eso no dejemos de hablar de Jesús. Mire, démosle gracias al Señor que nacimos de nuevo. Usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos un nuevo corazón. Él quitó el corazón duro de piedra y nos dio un corazón sensible, un corazón de carne, dice la Biblia, para que pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados, para que pudiéramos ver al Señor con fe. Él nos dio ese don de fe salvífica para que creyéramos en Él. No dejes de adorarle y dedicar tu vida a ese Dios misericordioso que te salvó. Pero no dejemos de hablar de Cristo, porque la humanidad se pierde sin Jesús. Veamos otras oportunidades que les dio. Mira el 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas,
y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Vino la plaga, mire, antes había habido gran prosperidad, vea cuántas cosechas se mencionan, pero ellos persistían en su injusticia, en su idolatría, persistían en pecar, ni aun con las plagas se volvieron al Señor. Mire el 10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ya llevamos 4 oportunidades que el Señor les ha dado para que recapaciten. Cada vez son peores las consecuencias, pero el factor común es la dureza del corazón del hombre. Mire, sin la obra del Espíritu Santo, el ser humano es duro. Somos como aquel faraón endurecido que está viendo las plagas, pero no se doblega ante el Señor. Y aún después de la 10ª plaga, aún después de ver a su propio hijo morir, este faraón se endureció y envió sus carros tras el pueblo de Israel. Así, sin el Espíritu Santo, el ser humano es duro y nunca va a venir por sus propios medios. Por eso Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oremos por nuestros seres queridos, oremos por las autoridades, oremos por todos aquellos que están endurecidos en su pecado y no están aprovechando esa paciencia de Dios. Y bueno, ahí se mencionan otras oportunidades, se mencionan más o menos 5 oportunidades pacientes que el Señor tuvo para con el pueblo de Dios. Pero mire qué precioso, a usted y a mí, el remanente de Israel. El Señor nos ha hecho tener un verdadero encuentro con Jesús. Mira el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Usted y yo, por la gracia de Dios, hemos tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y podemos orar que nuestros seres queridos, que aquellos inconversos, tengan un verdadero encuentro con el Señor, que lo reciban hoy, que todavía es tiempo de salvación. Veamos a Jesús en el versículo 13, termino con esto. Tarde o temprano las personas se tendrán que encontrar cara a cara con ese juez de toda la tierra. Él es paciente, es misericordioso, pero también es justo. Mire a Jesús en el versículo 13, dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Cristo es paciente, es misericordioso, pero también es Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vengamos a Jesús hoy que todavía es tiempo y contémosle a todos de su salvación.